Dice Willy y yo, dicen ganga, dicen bonda, dicen tataí tiraca, dicen de munda placa. Que acá na funda en kele kuna manguaco. Ya Wisa dice va con licencia, Kisi Musenga. Va con licencia Mayanqueres en Teyandoque, Nueve Saya, Pientomalo, Malongo. Va con licencia, dicen Piango, Piango, dicen Finda, dice lo mismo Cunalombo, lo mismo Calunga. Dice va con licencia, dice Lontango, La Lemba, dice va con licencia, dice Lonzulo, dice los propios, dicen Kele, que cuenta, dicen Cheche, dice Lucero, dice Madrugá. Dice va con licencia Nueve Uña, dice va con licencia Quiyumba Infuiri, va con licencia Mayanqueres en Teyandoque, Nueve Saya, Pientomalongo, va con licencia Luna Nueva, Siete Saya, va con licencia en Zambiampungo, dice va con licencia Munalongo, dice en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Teté, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Lucambe, va con licencia Cañengue, va con licencia Luciano Suano, va con licencia Soquinacue, va con licencia Quinanga en Pungo, dice va con licencia Marufinga Marihuanga, va con licencia, dice Musilango, dice va con licencia, dice Cunia Lemba Naribe Sanga en Fumbe, va con licencia Guatariamba, Lucero, Madrugá, va con licencia los propios Zarabanda, los propios Ndrucancasi, va con licencia Quilanga Zonga, va con licencia, dice carajo, dice Tetón Fumbe que cuenta Chechi, va con licencia de Ngusundundu, va con licencia de Nfuindi en Cama, dice va con licencia, dice todo cuentan, dice en Cheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dice que pa' cuenta, dice bacheche, dice pa' que dicen bonde, dicen Cheche, lo propio dice Lucero Madrugá, que pa' cuenta, dicen Cheche, lo propio Guatariamba, Mamá Umbo, dice lo propio, dice Centella, dice lo propio, dicen como dice Ganga, dicen Tulumana, que cuenta Cheche, dicen bacheche. Muchos de los encangues o trabajos hechos maléficamente para que una persona vaya en fuiri, casi siempre lo hacían en una palma y magua. Es por eso que siempre aprendemos un poco más sobre esta cultura, llevándonos más allá del tiempo a Tilanga. Antiguamente, muchos de estos trabajos de brujería, de encangue, eran mezclados con polvo de azufre y polvo o tierra de cementerio. Se envolvía el azufre con el polvo o la tierra de cementerio y hacían un encangue para matar a la persona por medio de este tipo de brujería. Mientras que este trabajo se llevaba a cabo, siempre maldecían a la persona que le estaban haciendo la ensara trabajo o la mayumba, la brujería. Es por eso que siempre conocer más sobre Palo Mayombe nos va a abrir la puerta de lo que es esta religión en los términos de ensarar malongo con la enganga, dependiendo del gangulero que realice los trabajos. La realidad es que Palo Mayombe trabaja con diferentes signos y las piezas religiosas como los embeles o machetes llevan diferentes firmas según el ritual que usted está haciendo. Es por eso que aprender sobre las patipembas o signos es importante en la vida de un mayumbero. Si usted como mayumbero no conoce los trazos, las patipembas, usted simplemente no podrá trabajar correctamente Palo Mayombe afro-cubano. Es por eso que hacemos tanto hincapié en que conozcan más sobre las patipembas o signos.
Estas ensaras se hacen en la palma y si es una palma Jimagua, mucho mejor. Y el gangulero lleva una escoba de palmiche llamada camba, al cual azota a la palma para que se enfurezca y sasi 7 rayos y vaya en contra de la persona al cual le estamos haciendo la ensara o trabajo. Dependiendo de los conocimientos que tenga un gangulero, puede así vencer sus guerras. Los cuadros sistemáticos que tienen un embrujado es que le produce estar bebiendo constantemente y muchas veces tiene confusión mental y sobre todo se exaspera por cualquier cosa. Muchas veces se siente nervioso, no puede dormir y hasta a veces le pueden estar sudando las manos. Claro que hay muchos síntomas más, pero estos son algunos que estamos aclarando. Muchas veces se dejan de atender hasta su propia persona sin interesarle cómo va a lucir o cómo se va a sentir, porque los síntomas de un embrujado que le han hecho algún trabajo puede terminar hasta en muerte por la presión que ejerce los inquisis de enganga, inquisis malongo, al cual fueron trabajados en contra de esa persona. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y saber los síntomas que podemos tener para saber si en realidad tenemos una mayumba o una brujería que nos han echado o nos han hecho. Entre muchas cosas que puede tener una persona que le han hecho una mayumba, una brujería, está en que puede sentir que lo están llamando y al mirar no ve a nadie. Muchas veces estos llamados son en la medianoche cuando los espíritus están trabajando encima de él o de ella. Como por medio de una brujería, una mayumba que le hacen a una persona, la persona puede estar atrasándose y no tratar de lucir bien, cuando siempre esta persona trató de lucir bien y hoy en día tiene abandono total de su persona y muchas veces se vuelven ávaros que no quieren gastar el dinero para su propio beneficio, para mantener así esa ansiedad que lo mantiene en estos tipos de problemas. Muchas personas que tienen un trabajo hecho, una ensara malongo, con espíritus de Lucancasi, del diablo, no se dan cuenta que están muriendo lentamente. Es por eso que tenemos que hacerle una limpieza a esta persona, unos baños de despojo y llevarlo a la realidad de cómo él debe comportarse en la vida cotidiana, alejándose de todas estas cosas que los pueden estar perjudicando. Siempre, cuando yo comencé la religión, el temor mío más grande era que me estuvieran haciendo algún trabajo, ya que en esa época existían muchas guerras, hace 50 y pico años atrás, entre los propios ganguleros o panguiames o hermanos religiosos de otros monanzos congos. Es por eso que yo me esforcé en aprender, porque yo siempre dije, yo no voy a estar molestando a mi padrino para cualquier cosa. Además, las guerras mías son mis guerras. Yo verdaderamente siempre estoy preparado para todo tipo de cosas. Hasta preparado, acostado, en 4 en Pemba, en caso que me hagan estos tipos de trabajo, yo voy a estar protegido en contra
de esa mayumba o brujería que puedan hacer en Finda o puedan hacer en Sumunanzo Congo un enemigo, ya yo voy a estar preparado en contra de ese tipo de ceremonia o trabajo o ensara que le pueden hacer lo que hacen los ganguleros. Yo siempre lo he dicho, yo no soy un gangulero improvisado. Yo sé las formas primitivas que existen o que puedes hacer en Campo Finda, en cementerio o en Finda, o las ceremonias que puedes hacer en Cunalombo, en el monte, o simplemente ir a Calunga y hacer un tipo de ceremonia. Yo estoy preparado para realizar cualquier tipo de ritual que yo necesite para hacer una ensara a un trabajo en contra de un enemigo o para yo quitarme cualquier hechicería o brujería que me pueden estar haciendo. Gracias al conocimiento que yo tengo que me dio mi padrino, gracias a los conocimientos que adquirí por muchos religiosos, gracias a los conocimientos de mis abuelos, hoy en día yo proceso esta religión con el afán de que las personas puedan comprender un poco más sobre Palo Mayombe afrocubano, sin tanta alabanza, sin tanto alarde y tanto habladuría que realmente no dicen nada. En muchas ocasiones hemos hablado de prender fula o pólvora en la enganga. Decimos que cuando prendemos fula en la enganga, lo que estamos haciendo es despertando a los inquisis de enganga, a los espíritus que viven en la enganga. Cuando nosotros hacemos trazo y prendemos fula, estamos arreando al espíritu, estamos mandando al inquisi de enganga o al inquisi malongo o al inquisi de ensambi. Existen muchos tipos de trabajo, desde quitar las protecciones de la persona cuando ésta la utiliza para hacer malos trabajos o ensaras malongo, que muchas personas utilizan sus espíritus congo africanos para realizarlo, mandarlo a hacer algún trabajo. Estos espíritus pueden perderse en la obra que usted está haciendo. Si existe un gangulero que conoce sobre los rituales correctamente, usted puede perder a sus espíritus. Por eso no aconsejamos a ninguna persona que mande a sus propios espíritus a hacer cualquier trabajo como hacen muchos ganguleros en el Palo Mayombe. Por lo tanto, usted debe conocer estas formas primitivas y saber hasta dónde usted puede llegar sin perder esa fuerza o ese poder que ejerce estos espíritus en la enganga o arriba en ganga o arriba en toto. La protección que usted puede tener sobre sus espíritus, la protección de los banfumes o muertos principal que van a gobernar su enganga, van a ser los espíritus que en vida eran religiosos y son protecciones de usted. Pero los africanos o los espíritus africanos tienen este arrastre que llevan a las personas a hacer o a rayarse por el camino que tienen ellos, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no perder nuestras protecciones. Claro, si usted está guerreando con una persona que no sabe, usted lo puede mandar y no va a pasar nada, pero si llegan a mi Munanzo Congo, posiblemente que yo los coja. Siempre hemos explicado que se llega a los conocimientos de esta religión a través de los años, que las personas no saben en 10, ni 12, ni 15, ni 20 años, que tienen que pasar mucho más tiempo para que el gangulero conozca todo tipo de rituales o casi todo tipo de rituales existentes para hacer una guerra, para protegerse, para ayudar a las personas y todo tipo de obras que se pueden hacer en estas manifestaciones, ayudando a las personas cuando sea necesario. Si a la vez que hemos conocido todos estos tipos de rituales, todas estas patipembas o signos, entonces podemos de un modo o de otro encaminarnos a poder trabajar esta religión más segura, sin menos complicaciones
sin menos mentiras y poder obtener todos los conocimientos que son necesarios para usted elaborar o trabajar o ensarar palo mayombe afrocubano. Es por eso que este programa es tan importante, porque nos dan a entender y nos abre nuestra mente de todo lo que nosotros podemos realizar hasta para comenzar a construir una enganga. Es por eso que estos religiosos del palo mayombe, que son improvisados, transfieren y trafucan todas las cosas que se están haciendo en el palo mayombe por falta de conocimiento, y esto trae a la religión graves consecuencias porque está procesando esta religión que está aprendiendo, vienen las confusiones porque entonces se van a ir encaminando por lo más fácil y por lo más sencillo, y esto a largo o corto plazo le va a traer arrastre a él, no solo a él, también a sus familiares, hasta todas las personas que vivan con él. Las guerras son importantes y hay que tener cuidado porque el gangulero que sabe más es el que va a ganar la huanga o la guerra. Si usted no sabe hacerle una guerra, usted no sabe o no tiene los conocimientos para meterse en una guerra con otros religiosos, no lo haga. Manténgase aprendiendo y cuando usted esté, como dice, ya ready, que ya esté ya para aprender y saber las condiciones y formas de trabajo que existen, usted pueda defenderse en una huanga o guerra cuando sea necesario. Ya sabemos que existen muchos sábelo todo, existen muchos porfiados, existen muchas cabezaduras y, como es natural, ellos creen que lo que saben es lo correcto, pero verdaderamente palo mayombe tiene infinidades de ensaras o trabajos que no son conocidas hasta por los religiosos que están rayados por muchos años. Por eso tenemos que tener nuestra mente abierta a recibir conocimiento cuando escuchamos una persona que expresa estas formas primitivas con el afán de que las personas y la religión crezcan y puedan mantener ese ritmo religioso correcto, llevarlo por el camino correcto sin incumplir estas reglas que verdaderamente están incumpliéndose con muchos religiosos que hoy en día procesan esta religión y que son religiosos improvisados. Yo siempre he expresado formas primitivas con el afán de que las personas puedan aprender. Yo siempre he enseñado formas de trabajo, mazangos que hacemos de guerra o huanga con un muñeco brujo, y todo esto nos va, como dice, a dar satisfacción de los propios trabajos que nosotros podemos hacer, porque esta religión se aprende escuchando y mirando. Y si usted no ve o no escucha o simplemente está leyendo un libro, esto no va a dar el conocimiento necesario, porque esta religión, como todos sabemos y como lo hemos hablado, se aprende en la práctica. No podemos pensar que nosotros, al hablar con la enganga, podemos mandar todos los espíritus que nosotros, o legiones de espíritus, como creen otros religiosos. Esto se procesa en bases de patipén bajo signo, al cual nosotros podemos llegar al espíritu por medio de un dialecto, por medio de presentaciones de patipén bajo signo, o como son llamadas firmas en lo popular. La realidad de estos fundamentos de enganga tienen que estar bien construidos y salir de una enganga padre que realmente sea una enganga verdadera. Cuando sale una enganga que es un desastre, pues su enganga va a ser un desastre, ni la enganga le va a entregar el espíritu, ni la enganga va a hacer nada, y usted debe tener esos conocimientos y saber quién es la persona que lo va a ayudar a hacer su enganga o el padrino que se va a prestar a que le construya una verdadera enganga y no como esas engangas que existen por ahí, que es un desastre lo que se está viendo en el palo mayombe afrocubano. Siempre dejamos saber formas primitivas para conocimiento de todos.
desde la manera que tiene un gangulero de pedirle a su enganga en contra de un enemigo, desde las formas primitivas al cual trabajamos. Si las patipembas o signos son parte importante de los rituales o obras que se hacen en el palo mayombe, ¿por qué motivo vamos a aislar estos conocimientos de los propios ganguleros? Porque usted, siendo padrino, no los conoce y entonces no enseña a sus ahijados a que usted pueda realizar este tipo de trabajo por medio de patipembas o signos, que es como se emboba o se habla con el Inquisidenganga. La forma al cual trabajamos data de cientos de años y es por eso que la presentamos con la importancia que pueden tener para los religiosos y tener conocimiento y ver en la práctica cómo es que se hace un trabajo con un Inquisidenganga, cómo se hace una ensara, y esto nos va a abrir la mente para nosotros presentar alante de nuestra enganga un trabajo correcto donde no va a tener vergüenza de presentarlo alante de ningún religioso, porque usted está presentando un verdadero trabajo. Siquiburé o madre agua funciona también una tinaja como si fuera una enganga, tan poderosa porque está en el término de los espíritus o las deidades que son muerteras, como lo es también Centella, Quiburé o Madre Agua o Mamá Umbo, como es conocida, es también esa deidad que es muertera porque es la dueña del cementerio más grande, que es el mar, y Centella es la dueña del cementerio en la tierra. Es por eso que estas deidades son poderosas y fuertes cuando nosotros trabajamos con ellas, pudiendo hacer buenas o malas obras. Siempre mi consejo para los religiosos es que abran su mente para entender más sobre esta cultura. Cómo el gangulero hace diferentes ensaras o trabajos dependiendo de las necesidades del trabajo que ellos quieran hacer. Y sobre todo, un gangulero que no tenga su mente abierta a los tataitas o un tata o hasta una yayi que dé conocimientos verdaderos, entonces esta persona se va a quedar a la media y no va a pasar del escalón que él ha estado por tanto tiempo. Y esto le sucede a muchos religiosos que quieren mantenerse en lo que han aprendido, pero que ellos no saben que existen muchos más trabajos que se hacen y tenemos que tener nuestra mente abierta a todas estas formas de trabajo. Los banfumes o muerto principal de la enganga, como hemos dicho, es una protección de usted que en vida fue religioso, fue gangulero, y es posible que usted haya tenido los caminos de rayarse por medio de ese espíritu africano o congo y que trabajaba estas formas primitivas cuando él arrimaba carne, estaba en vida. Por lo tanto, existen también 4 espíritus principales que en vida eran religiosos y que lo entrega la enganga padre. Esto significa que la enganga de usted va a estar regida por 4 espíritus, 4 inquisis de enganga que entregó la enganga padre, pero va a estar dirigida por el panfume, el muerto principal de usted, que es el más importante, para que la enganga tenga ese poder y esa fuerza basado en los conocimientos que usted aprendió de su padrino y los conocimientos que usted ha ido aprendiendo a través del tiempo con otros religiosos. Hoy en día usted va a casa de un gangulero a resolver sus problemas y lo menos que le están resolviendo a usted son sus problemas, ya que esa misma persona tiene muchos problemas. Usted va a casa de un gangulero y enseguida quiere pasarle el embele, rayarlo. Ellos no pueden hacer un trabajo para aliviarlo o quitar lo que usted tiene o la brujería que le han echado. Simplemente le dice que lo quieren matar
y como usted se siente intimidado desde el momento que entró a ese munanzo, ya usted está simplemente incurriendo a una forma que usted no quería, que simplemente llegó a ese munanzo Congo para resolver sus problemas con un baño de despojo, con un resguardo, y simplemente usted se ve involucrado en esta religión. Yo siempre trato de que la persona que yo consulte, resolverle sus problemas. Yo siempre trato de que esta persona tenga más conocimiento de lo que él está procesando o está viendo, o a la persona que fue a ver o a hacer un trabajo de limpieza, que muchas veces las personas los que quieren simplemente hacer un trabajo de limpieza o tener una protección y se ve involucrado de la noche a la mañana en esta religión, este padrino no sabe nada, este padrino es un explotador, este padrino es un mentiroso, y como él no tiene conocimiento de qué cosa es un padrino, de cómo debe ser un padrino, se ve involucrado de que desde la noche a la mañana lo rayan con esos rayamientos últimamente que están haciendo sádicos, que son abusivos al creyente, ya que estas personas son tan creyentes y lo llevan a explotarlo de esa manera. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de que liberar a las personas de todo este tipo de cosas. Cuando nosotros hacemos una consulta, simplemente hablamos de los problemas que puede tener y si los podemos resolver. Y como es natural, todo se puede resolver en la religión y algunas cosas no, pero sí, casi siempre, cuando son problemas para desenvolver a la persona, problemas económicos, cuando es problema de algunas enfermedades, sí podemos liberar a la persona de ese arrastre que fue producido muchas veces por brujería o por algún espíritu que lo está molestando. Siempre tenemos que aprender. Yo a través de 56 años sigo aprendiendo. El gangulero muere sin saberlo todo. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Por eso decimos que donde ponemos una enganga no la estamos quitando y poniendo porque pierde sus corrientes. Al perder sus corrientes, la enganga le cuesta mucho trabajo de nuevo construir esas corrientes para que el gangulero pueda trabajar y esa enganga pueda trabajar correctamente. Un gangulero que conoce sobre la religión no enseña su enganga a nadie. Un gangulero mantiene su enganga tapada con un paño y la destapa cuando va a trabajar con ella. Las engangas se deben mantener tapadas para así que mantenga sus corrientes. Las corrientes, como hemos dicho, trabajan en forma circular a la izquierda primero para proteger el corazón del tata y a la derecha para recoger todas las cosas malas que pueden estar mandando o haciendo algunos religiosos o algunos enemigos. Por eso, aprender sobre Palo Mayombe es la fuente importante en el desarrollo de los conocimientos que puede tener un tata. Yo, como ustedes, un día aprendí igual. No crean que yo aprendí esto de la noche a la mañana. Yo he aprendido esto a través de los años y es por eso que hoy en día puedo hablar sobre esta religión en base a los conocimientos impartidos, como hemos dicho, por mi padrino, que es Aleken Finda, hace salas años, y sobre todo para tener esos conocimientos que hoy en día yo puedo hablar de ellos y otros religiosos no lo pueden hacer. Muchas veces nos hemos preguntado quién es el verdadero religioso. Si esta persona que está hablando simplemente sin demostrar nada, o la persona que está demostrando formas primitivas para conocimiento de todos los religiosos, sin tanto alarde, como hay tantos religiosos a las dos, como hay tantos religiosos que creen que se la saben todas,
y simplemente han aprendido la religión de los cubanos. Por lo tanto, esta religión siempre mantiene en secreto muchas formas primitivas que usted va a desconocer hasta cómo arrear o embotellar un espíritu, como el gangulero, por medio de convenios o tratados con el Huenque en Cumbamba, puede realizar y puede embotellar un espíritu, como lo podemos ver de esta manera. Escuchando estas formas primitivas nos va a dar esa oportunidad de tener buenos ahijados, de tener buenas personas que nos siguen en esta religión, al cual le damos gracias, y sobre todo no estar poseído ni estar obsesado en lo que es palo mayombe afrocubano. Esta es una de las religiones que más loco ha traído fuera de Cuba. Esta es una de las religiones que la mayoría de estas personas que muchas veces se han alejado de sus padrinos, los padrinos tienen la necesidad de no dejar que el ahijado cese en la religión. Al no tener ahijado, o muchas veces esos ahijados que tienen padrino, el padrino está obsesado y transmite el obsesamiento de que todo lo que trabaja o todo lo que hace es en base de la religión. Eso está fuera de los contextos de que nosotros podemos tener conocimiento religioso y sobre todo abrir nuestra mente de que todo no puede ser religión. Muchos religiosos me escriben mencionándome que ellos tienen un lucero que fue entregado por su padrino después que lo rayaron. Ya hemos dicho muchas veces que el lucero trabaja en engranaje con la enganga, de que para que haya un lucero tiene que haber una enganga. No puede haber una enganga sin lucero, ni un lucero sin su enganga. Que el lucero, como otras deidades, tiene infinidades de trabajos como los que yo he presentado. Muchas formas diferentes de hacerle una ensara con lucero existen, porque esta es una deidad también que es compatible con otras deidades, y es por eso que el lucero puede trabajar solo independiente con la enganga o sin la enganga cuando tiene su enganga. Los cocos también son preparados con los trazos de lucero y un remolino de centella para pasárselo a la persona y recoger todas las cosas malas. Siempre aprendemos más sobre palo mayombe, desde los trabajos que hacemos en fin de año con la calabaza para abrir nuestros caminos hasta para el camino del amor. Hemos dicho que los ganguleros verdaderos no hacen amarre porque aflojan su enganga, y para hacer un amarre tuviera que cubrir su enganga y tener fundamento de mamachola para entonces sí puedan trabajar con mamachola los amarres o acercamientos o endulzamientos que existen. Las mataris o piedras tienen que ser buscadas y que tengan forma de quillumba, de carabela. Eso es una matari que siempre tienen los viejos ganguleros que hemos hablado sobre este tema y que es importante que el gangulero la tenga. Por eso los ganguleros siempre están en el monte, en Cunalombo, buscando cosas necesarias para su enganga. Los conocimientos que no se saben, entonces esas personas no pueden adquirir lo que es una ganga verdadera y no pueden adquirir lo que es un lucero en forma piramidal y no un lucero de cemento como entregan en el lucumí. Es diferente el lucero o el cuyo o lucero monte o lucero madrugada, lucero de todo. Estos luceros, como hemos dicho, tienen forma piramidal y tienen 121 caminos. En el lucumí, en el lenguaje del lucumí, de los guerreros, tiene 21 caminos. Bajo todas estas formas primitivas y bajo los conceptos
que he aprendido a través de los años, me he dado cuenta que esta religión es bien complicada para poder aprenderla. Si usted la aprende con lujo de detalle, como nosotros lo estamos enseñando, al hacer un baño de despojo delante de nuestra enganga para un ahijado, para una persona necesitada, ya hacemos otro tipo de tipos que hacemos de baño y sobre todo hacemos trazos en el mismo lango o en el agua que está el baño de despojo. Las empacas de ensara también pueden prepararse de esta manera, utilizando la vaina, al cual introducimos la empaca en la vaina, y esto es con peonía, lo que usted está viendo ahí, no con cuenta de collares, porque enseguida empiezan a inventar luceros. Esto yo creo que es uno de los luceros más bonitos que existen en el Palo Mayombe, sin dedorarlos de nadie. Pero estas formas de trabajo que ustedes ven aquí datan de cientos de años. Cuando nosotros presentamos estos trabajos, usted está dando, como dice, un viaje al tiempo Congo. Y pocas personas han podido demostrar de la forma que yo lo hago, Palo Mayombe, explicando detalladamente y despacio para que todos puedan comprender, aquellos que son religiosos, aquellos que están fuera de la religión y aquellos que tienen curiosidad por conocer lo que es esta cultura, no lo que está pasando hoy en ella. Yo nunca fui capaz de envidiar a otros religiosos. Al contrario, trataba de aprender cuando esa persona o ese tata expresaba algo. Yo siempre estuve atento a los conocimientos que me podían impartir otros religiosos. Claro que en mi época habían uno o dos que podías tú conversar con ellos en base a la religión, en base a un palo o en base a la hierba que se está utilizando, hierbas aromáticas, y sobre todo tener conocimiento de alguna obra o cómo él la hace o cómo tú la podías hacer. Pero después de muchos años, esto se ha convertido, como dicen, en un enredo. Muchas personas tienen una enganga que es un enredo porque son entregados por padrinos incompetentes, por padrinos que no conocen sobre la religión, y eso que han aprendido ya mucho en 9 años, yo dando todas estas explicaciones en base a lo que es Palo Mayombe afrocubano. No nos vamos a confundir, siempre esta religión es neta afrocubana y por lo tanto todo lo que nosotros aprendemos en esta religión se debe a los cubanos religiosos, a los tatas, a los tataitas, que han podido dar conocimiento más correcto en base a lo que es Palo Mayombe afrocubano. No nos podemos confundir con personas que están utilizando hasta la Santa Muerte en estos rituales o ligando cosas de Hollywood o ven una película y unen las cosas en sus trabajos, y es como dicen, es un desastre lo que está sucediendo hoy en día en el Palo Mayombe. Esta, como hemos dicho anteriormente, esta es una de las religiones que ha traído más obsesados y más locos religiosos, que yo nunca había visto tal cosa en esta religión. Es por eso que hoy en día tenemos que hablar de estas formas primitivas y nos damos cuenta de lo que habla Osvaldo Sesti, el Tataí Tiraca, Induana Panguila. Por lo tanto, un gangulero que desconoce hasta cómo se pregunta con los chamalongos en el Palo Mayombe y empiezan a tener unas tapitas con signitos y cosas. Es una cosa increíble lo que está pasando. Yo creo que los religiosos deben aprender y prestar más atención a lo que los viejos religiosos como yo pueden expresar, con el afán de que usted tenga más conocimiento de que esta religión
no siga mermando como lo ha estado haciendo por 50 años. Han habido 50 años de explotación, han habido 50 años de mentira, han habido 50 años de desastres religiosos. Claro, como hemos dicho, no se ofendan, no son todos, pero sí mucha parte de ellos, como yo he enseñado, infinidades de engangas, infinidades de luceros, infinidades de cosas mal hechas, y esto nos pone a nosotros los religiosos mermando nuestra cultura. Es por eso que nosotros, bajo todos estos conceptos religiosos que tenemos, que queremos esta religión de corazón de Enchila, tratamos de transmitir formas primitivas para que todos puedan comprender un poco más y sea un programa también cultural a las personas que quieren conocer sobre esta religión. Muchos periodistas están interesados en esta cultura y la ven porque tienen pensado hablar sobre ella. Pero si usted no conoce sobre esta religión, usted no puede hablar nada sobre esta religión porque la mayoría de los secretos de esta cultura afrocubana se la llevaron esos canguleros a la tumba, sabiendo que cuando esto fuera enseñado de la forma que lo estamos haciendo, esto traería muchas veces más tragedia para muchas personas, a pesar que otras personas se están beneficiando y beneficiándose e incumpliendo también estas reglas congas. Es increíble que usted pueda enseñar algo y después ellos transversen lo que usted está enseñando y después lo pongan como un trabajo que hicieron ellos, siendo mentira, y después diciéndole a los ahijados que eso se lo dijo su muerto, siendo mentira también. Es una cosa que esta religión se ha convertido en estos creyentes aprovechados, son unos creyentes improvisados y entonces hablan todo tipo de cosas que están mal en la religión. Hasta hoy no ha existido un religioso que pueda hablar y presentar más formas primitivas que el Tataíta Iraca Induana Panguila Oswaldo Sesti. No ha existido todavía ese religioso que pueda dar a conocer formas primitivas como lo está haciendo el Tataíta. Por eso nosotros tenemos que tener oído cuto para poder escuchar y entender todos estos consejos que podemos dar para conocimiento de los mayumberos, desde tener una enganga, como un lucero no puede entregarse solo, que tiene que ser entregado cuando entreguen la enganga, y para tener un lucero que tenga su enganga tienes que ser tata o yayi. No puedes tener un lucero si tú te rayas de enguello para tener un lucero. No, el lucero no me trabaja y yo le pido y no me hace nada. Claro, no te va a hacer nada porque lucero trabaja con la enganga, engranaje con la enganga. Lucero abre los caminos de la enganga, abre los caminos del trabajo que hace el tata y abre los caminos de los espíritus. Por eso Lucero es tan importante en las reglas congas de Palo Monte, Palo Mayombe. Trabajar con Lucero, yo que soy hijo de Lucero, me es, como dice, satisfactorio poder hacer en Saras o trabajos que van a estar rodeados de las formas primitivas al cual trabajamos con Lucero, Lucero Madrugal, Lucero Mundo, Lucero Monte, y vemos las mejores presentaciones en la belleza folclórica que existen en nuestra religión. Y no sin dedorar a nadie, esta es una de las formas primitivas que hemos enseñado, o tantas que hemos enseñado, que gozan de un gran prestigio, porque lo acreditan 56 años en el Palo Mayombe afrocubano. Siempre mantenemos un caldero boca abajo cuando vamos a construir una enganga, para que no se metan espíritus y no como otros religiosos que tienen el caldero lleno de palos esperando que lo hagan, porque viven espíritus, van a vivir espíritus que después
al construir la enganga van a estar ahí y los espíritus que van a dar la enganga padre no le va a importar porque ellos son espíritus igual y van a vivir ahí. Por eso los candangos o los cuchos o las cazuelas de hierro, las cazuelas de barro se mantienen boca abajo al construir una enganga. O esperar que se construya la enganga cuando usted está consiguiendo las cosas, su padrino debe tener la boca abajo. Igual que en casa de los religiosos, las botellas tienen que ir boca abajo porque se meten los espíritus en las botellas. Las botellas no pueden ir boca arriba, tienen que ir siempre boca abajo. Y son cosas que debemos aprender o cosas que ya hemos hablado, pero las tenemos que repetir porque es parte del trabajo que nosotros realizamos. Pero Lucero, el Cuyo Virundi de la enganga tulumana, goza de gran prestigio, goza de gran belleza y a la vista de todos ustedes pueden ver qué clase de trabajo yo puedo realizar con estas formas primitivas para conocimiento de los tatas, de los tataitas, de las yayis y de los engueyos, para conocimiento de aquellos que están ajenos a este Munanzo Congo y puedan entender mucho más sobre Palo Mayombe afrocubano. Muchos religiosos quieren compartir con usted conocimiento. Él le dice, no, vamos a compartir conocimiento para que usted me explique sus conocimientos y él explicarte lo de usted. Yo no tengo esa necesidad. Aquel que quiera aprender, que vea o ponga lo que él tiene para enseñar y las personas lo pueden aprender porque los beneficiados siempre tienen que ser los ahijados. Los ahijados son aquellas personas que realmente necesitan los conocimientos que tienen otros tatas, que puedan exponer formas de trabajo o formas primitivas del Palo Mayombe. A mí me encantaría que hubiera una competencia realmente para que un gangulero ponga formas de trabajo y yo poder poner más formas de trabajo todavía en mis conocimientos para engrandecer esta cultura y engrandecer a los propios religiosos. Si Palo Mayombe encierra así en sí el poder de la propia naturaleza y somos creyentes del Espíritu Santo, tenemos que creer en que existen los espíritus y que existen también aquellos espíritus malongos, aquellos espíritus malos, que trabajamos en base de patipén bajo signos religiosos y que es el modo al cual se trabaja en el Palo Mayombe, identificando una deidad de Lucuncasi, una deidad de Centella o una deidad de Sarabanda en este caso. Los muñecos brujos son hechos según la jerarquía que tengan en el Munanzo Congo. Si usted va a tener una jerarquía de un muñeco brujo, este muñeco brujo va a llevar garabato, va a llevar un arco, una flecha y va a ser representativo del espíritu o Wanfume, el muerto principal de su enganga. Si los embotellamientos pueden ser diferentes, desde trazos en la propia botella, de los trabajos hechos por los criollos, ya que fue criticado por los africanos que embotellaban en un guiro amargo, pero esto se descontinuó por no ser duradero y al romperse el guiro donde estaba cogido el espíritu, entonces ese espíritu regresaba. Los criollos optaron la forma en Cuba de utilizar estas botellas para embotellar el espíritu. Cuando embotellamos un espíritu es porque ese espíritu que hemos recogido en varias ocasiones persiste molestando a la persona. Entonces, como lo hemos recogido y hemos pensado que lo hemos recogido, pero muchas veces estos espíritus tienen obsesores. Obsesores es de que este espíritu que fue mandado en varias ocasiones mató a la persona al cual le hicieron el trabajo y él gobierna a esa persona que dio su caída y eso es un espíritu obsesor donde el espíritu gangulero que fue mandado tiene mandato sobre ese espíritu que él se llevó. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre estas cosas? Que usted no la va a encontrar en libros,
que usted no lo va a encontrar en ninguna parte, solo aquí en el programa de Tataí Tiraca usted va a aprender todas estas cosas. Yo siempre estoy pensando de cómo llevar a ustedes más conocimiento, no solo a los religiosos, sino este programa como arte cultural también, como una cultura de nuestro país, al cual hemos luchado por tantos años para llevarle a ustedes todas estas formas primitivas. Esto hay que trabajar fuerte para hacerle esto. La religión, como dicen, es trabajo de negro. Eso significa que es un trabajo fuerte que usted va a hacer. Estas personas que hacen trabajo en el día 10, 15, 12 trabajos, eso no están haciendo nada, eso están haciendo un engaño. Cuando usted trabaja verdaderamente un solo trabajo en el palo mayombe, usted se siente agotado porque usted, el espíritu material se alimentó de la fuerza de usted, del ser vivo, y usted transmitió al espíritu la fuerza esa que usted posee como ser vivo. Es por eso que un verdadero religioso puede hacer un trabajo en el día o dos, a mucho, y no puede hacer 7, 8, 12 trabajos en el día, porque es mentira, no está haciendo nada, lo que está haciendo es un cuento. Y abrimos los ojos a todos estos conocimientos para que no seamos engañados, para no estar, ay no, porque qué sé yo, que él hizo 12 trabajos, 15, atendió a 30 gente, todo eso es cuento, lo que está haciendo un cuento. Wirio dice en Ganga, abre cuto, dice Wirindinga, va con Bamboar, dice Lucero Madrugá, ya dicen Guisa, dice Patón, Fumbe que cuentan Cheche, dicen Bacheche, dice arriba en Toto, dice arriba en Ganga, dice va sucular, dice Loncombo, dice Dembundele, para que cuente Cheche, dicen Bacheche, dicen lo Encila, dice los propios, dicen Cunalombo, dice los propios, dice Enfinda, dice va con licencia, dice Lucero Madrugá, dicen va con licencia. Dice Lucero Madrugá. Cuando ensaramos malongo, decimos que estamos trabajando con centella and docking. Eso es cuando nosotros trabajamos a centella, pero hacemos trabajos malongos. Cuando trabajamos con centella, lo estamos haciendo con los espíritus y con el cementerio, ya que centella es la dueña de los espíritus. Cuando trabajamos con Lucancasi, estamos trabajando con el dios de las malas artes. Cuando trabajamos con Lucancasi, hacemos presentaciones. Muchas veces estos religiosos que están jurados en gangas no cristianas dan hasta su propia menga o trabajan desnudos cuando ellos hacen un trabajo. Pero las engangas cristianas, usted no puede dar la sangre de usted, ni puede tampoco trabajar desnudo delante de sus fundamentos de enganga, porque es una falta de respeto en ese caso. Pero si usted tiene una enganga no cristiana, una enganga judía como la conocen, entonces usted puede trabajar desnudo y puede trabajar con entumbo, con alcohol, con fula, puede trabajar directamente dando la menga de usted, dando la sangre de usted, pero eso lo hacen los ganguleros de engangas no cristianas. Los ganguleros de enganga cristiana, para que estén claros de lo que estamos hablando, no pueden hacer esos tipos de rituales. Cuando usted tiene una enganga no cristiana, le va a aurear a todos sus familiares poco a poco. Las engangas no cristianas son engangas muy celosas que van a estar hasta separando si usted tiene una relación o usted tiene una esposa, va a estarlo separando hasta de su esposa, porque estas engangas solo quieren que la atiendan a ella. Es por eso que muchas personas dicen que tienen una enganga judía, pero es mentira, no tienen nada. Es igual que el que dice que tiene un tiemblatierra. Esas son dos engangas diferentes que son construidas diferentes. Ahora los ganguleros hoy en día hacen todas las engangas iguales.
tú no puedes diferenciar si es una enganga de zarabanda, si es una enganga de mamachola o siete rayos. Tú no puedes diferenciar si es un candango o una enganga, porque muchas veces construyen a siete rayos en un caldero de hierro, tú sabes, y solo puede construir a siete rayos un caldero de hierro si es un siete rayos zarabanda, no un zarabanda siete rayos, es un siete rayos zarabanda. Y por lo tanto, esa enganga de siete rayos zarabanda también es una de las engangas más fuertes y poderosas que fue construida para combatir a la enganga no cristiana. Y eso lo hicieron los cristianos, los ganguleros cristianos, hicieron ese convenio, ese tratado hace muchísimos cientos de años. Antiguamente siempre fue temida las engangas no cristianas, judías, como le dicen. Estas engangas siempre obraban, el gangulero obraba mal, siempre hacía malos trabajos, pero hoy en día el enredo de estas engangas que dicen la gente, ahí también sacaron unos diablitos ahí en una cazuela de barro con cemento y dice que son las engangas judías ahí en México. Ahora yo no tengo la foto, pero la pudiera enseñar más adelante. La realidad es que existe todos estos cuentos y los ganguleros están rodeados de todas esas mentiras. Si usted sabe positivamente que su padrino es un mentiroso, de que siempre le dan una evasiva de lo que usted está hablando, si su padrino, usted sabe que su padrino siempre está como un guariguari hablando chisme, que si fulano le eché brujería, que si ciclano, que el ahijado que se fue, que me está echando brujería, eso es un munanzo que no sirve. ¿Cuándo se ha visto que un padrino le eche brujería a un ahijado? ¿Cuándo se ha visto eso? Cuando tú eres un intermediario entre tu ahijado y tu enganga. El padrino es un intermediario entre el ahijado y la enganga. Tú eres verdaderamente ahijado, hijo de la enganga. Tu padrino, como dicen, todo lo que él te dio no te lo puede quitar. Por eso que los padrinos se limitan en darle fuerza y conocimiento a su ahijado, porque después no se lo puede quitar. Los conocimientos adquiridos por el ahijado ya los tiene. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros en Palo Mayombe? Si verdaderamente nosotros tenemos estos caminos o tenemos esa vocación de estos espíritus o de estas formas primitivas que han llegado muy desmenuzadas a muchas personas y fuera de Cuba mucho más desmenuzadas. Yo siempre trato de que ustedes comprendan más sobre Palo Mayombe y puedan abrir su mente y no estar con la envidia, que si no, que si el Tataíta Iraca, que si dice, que si eso, porque esos son envidiosos que no pueden llegar a donde estoy yo, ni pueden imitarme, no pueden ni imitarme. Y cuando me imitan lo hacen malo. Y después le dicen a los ahijados que no, eso me lo enseñó mis espíritus. Mentira. Es una mentira atrás de la otra. Yo me quedo totalmente anonadado cómo pueden las personas hacer ese tipo de cosas. El elemento que hay metido aquí en estas religiones ha sido funesto, porque no tienen amor a la religión, porque no es su cultura. Y los que están en esta cultura, que aman esta religión, entonces se comportan como si fuera un cubano, porque lo tratan de hacer todo lo mejor posible. Pero estas personas que no son cubanos y están en la religión solo por explotarla, estos no sienten nada por la religión. ¿Qué pueden exponer? No pueden exponer nada. Pueden exponer lo que me roban a mí como personas que me roban fotos y la ponen como ellos y después se anuncian en consultas y esto y lo otro y hacen todo ese tipo de cosas, pero verdaderamente están infligiendo todos estos puntos religiosos. Y yo pues me alegro porque lo cogen es porque lo ven que es bueno, si no, no lo cogieran.
Y si roban las películas de Hollywood, ¿cómo no me van a robar a mí? La realidad que hoy ha sido intensa, estas explicaciones sobre la forma primitiva y cómo trabaja Lucero con su enganga y que es compatible con cualquier deidad que usted quiera trabajar con ella. Desde la forma primitiva que hacen los anguleros en Tambatilanga, haciendo esta pieza religiosa para enterrarla o para enterrar a su propio enemigo. De las formas primitivas que existen con mamachola para realizar trabajos de amarre o endulzamiento o acercamiento de la persona. Desde la forma que tiene Quiburé de trabajar, o mamá, o Po, una de las deidades más fuertes que existe en la religión, que cuando sabemos trabajar con ella es como si tuviéramos una enganga. Lo que tenemos es que regirnos por los conocimientos que nos imparte nuestros padrinos. Un ensalamaleco a todos los tataí, tatata, yay, engueyo, que se ambiampungo cutar en todos los diames de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con golango nunca tesis y tesia, mundo cuava.